que recibe y no puede convertirla en un comportamiento armonioso y adecuado. Esa enfermedad, que es una enfermedad, es un trastorno, digamos, es un trastorno nervioso, anímico, emocional, existencial, es una plaga en el mundo moderno, es una epidemia en el mundo moderno. Y todos los que estamos viviendo en una ciudad, los que conducimos en una ciudad como Quito, por ejemplo, estamos afectados de un cierto grado de estrés. Ahora bien, la percepción y el enfoque que tenemos desde el MBTV o mindfulness basado en la tradición budista es distinto del enfoque que se está teniendo hoy día sobre el mindfulness y su función en la reducción de estrés. Porque, ¿por qué caemos en un estado de estrés? Porque somos organismos disfuncionales, somos enfermos por naturaleza. Muchas veces las grandes corporaciones organizan cursos de mindfulness para sus empleados porque sienten que están estresados y quieren que se estresen, que se tranquilicen, que se calmen, que sean felices y que produzcan más y mejor. Entonces se utiliza las técnicas del mindfulness para adiestrar a los empleados como si la responsabilidad fuera individual, solo de los empleados. Como si los empleados se estresaran ellos por gusto o porque son torpes y no saben hacer de otra manera. Y muchas veces yo digo, ¿no sería mejor reducir la jornada laboral? ¿No sería mejor aumentar los salarios? ¿No sería mejor aumentar la calidad de los puestos de trabajo, los derechos sociales, el tiempo para los padres y madres para cuidar a su familia? Tal vez eso desestresaría a los empleados, ¿no? Pero nadie se plantea medidas y cambios sociales y estructurales. Nadie aplica, o muy poca gente aplica el análisis al sistema, sino que recarga la responsabilidad en el individuo, de nuevo. Y yo no estoy de acuerdo con esto. Es cierto, por otra parte, que una de las causas del estrés es porque nos estamos volviendo insaciables. Y esto tampoco se analiza en el mindfulness convencional. ¿Qué significa esto? Las sociedades anteriores a la revolución industrial, anteriores a la era tecnológica, eran sociedades más tranquilas, donde había un ritmo más tranquilo. No había estrés, por lo general. No había estrés. ¿Por qué? Porque en cierta medida cada uno se conformaba con lo que tenía. Había una autosatisfacción, incluso en la pobreza, incluso en la carencia. Había un estado de aceptación. Hoy día, a través del engranaje de la sociedad de producción y de consumo, a través de la publicidad, se nos incita continuamente a desear, a desear, a desear y a desear. De hecho, se nos ordeña como a vacas, se nos estimula con el deseo de consumir, y es nuestro deseo de consumir lo que pone en marcha la rueda de la producción y del consumo, porque si nosotros no quisiéramos consumir, ¿de qué serviría la producción? ¿Quién la iba a consumir? Esto quiere decir que hoy día nunca tenemos suficiente, porque nos han vacunado con un virus, que es el virus siempre más y más y más y más y más, y no encontrar satisfacción nunca. Esto causa estrés. Igual que causa estrés la explotación en granja de las gallinas y de los pollos que nos comemos, que los encierran en espacios
muy reducidos y se les somete a una tensión. Muchos mueren de infarto, de hecho, antes de ser sacrificado para el consumo. Entonces, hay algo en el sistema actual que produce estrés en las personas. Entonces, la solución no es solo tratar a las personas para que no tengan estrés, sino hay que tratar al sistema mismo para que no provoque ni cause estrés en las personas. Hay una parte de responsabilidad individual. Cada uno de nosotros debe asumir una responsabilidad individual. Por ejemplo, como nosotros vamos a adoptar un sistema de vida basada en la simplicidad voluntaria. Más no es, puede ser mucho mejor. Si necesitamos menos, tenemos que vender menos tiempo de trabajo para conseguir dinero, el poder adquisitivo que nos va a permitir adquirir lo que deseamos. Al desear menos, necesitamos menos poder adquisitivo. Al tener menos poder adquisitivo, necesitamos trabajar menos y vender menos tiempo de vida a cambio de un salario. Y gracias, por ejemplo, a un despertar de la conciencia, a un vivir en conciencia plena, podemos apreciar la riqueza de las cosas sencillas, como el agua clara y la verdura fresca. Y podemos aprender a encontrar felicidad y a contentarnos con cosas muy simples, como nuestra propia respiración, como nuestro cuerpo caminando por la naturaleza, como la contemplación del cielo, de la tierra, de las bellezas naturales que ya están ahí y que no hay que pagar ninguna tasa especial para contemplarlas o apreciarlas. Y así podríamos simplificar nuestra vida y podríamos reducir nuestro estrés y no vivir con la lengua fuera continuamente, como los galgos que corren en las carreras de galgos detrás de las liebres. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso es. ¿Alguna otra pregunta, por favor? También le expreso mi gratitud por habernos enseñado esta noche muchas cosas. Yo quería preguntarle, cuando no es posible lograr el propio bien, por ejemplo, por estar con una enfermedad crónica, con una enfermedad terminal, ¿cómo se puede aplicar la conciencia plena para, a pesar de todo, estar bien? La atención plena se aplica especialmente a situaciones de dolor crónico, mejorando mucho la situación. Uno de los principios es la aceptación. El principio básico es la aceptación. El Buda enseñó que el dolor forma parte de nuestra existencia, forma parte ineludible de nuestra existencia, al mismo título que el placer. No hay dolor sin placer, no hay placer sin dolor. Y todos estamos expuestos a alguna forma de dolor a lo largo de nuestra vida. También enseñó que hay un dolor que es evitable. El dolor que surge de nuestra propia ignorancia. Cuando hacemos cosas que van a generarnos dolor debido a nuestra ignorancia. O cuando le generamos dolor a los demás debido a nuestra ignorancia. Este dolor evitable debemos hacer todo lo posible por evitarlo, tomando conciencia y viviendo más conscientemente. Después, hay otra forma de dolor que es inevitable. Este dolor no hay más que aceptar. Cuando se acepta, cuando quitamos una carga determinada, una carga mental y emocional del dolor, que es inevitable, el dolor inevitable, la intensidad y el desgaste de este dolor disminuye. Entonces, la aceptación, el aprendizaje del enfoque de la atención sobre la respiración, por ejemplo, nos permite metabolizar
el dolor de otra forma. Se ha demostrado en investigaciones en los últimos años en Inglaterra, en Londres, sobre comunidades Zen, que los practicantes de meditación Zen de larga data tienen un umbral de dolor mucho más amplio que una población normal que no ha tenido este entrenamiento. ¿Qué quiere decir el umbral del dolor más amplio? Pues que hay una capacidad de integrar una cierta intensidad y cantidad de dolor mucho mayor, sin que eso llegue a afectar o a desestabilizar psicológicamente. También, gracias a la atención plena, aprendemos a distinguir lo que es la pura experiencia de dolor físico de la reconstrucción mental y emocional de ese dolor físico. Muchas veces el dolor físico constituye solo el 20% de nuestra experiencia dolorosa, mientras que el 80% es la rumiación, la manera como procesamos esa experiencia de dolor físico. Una vez le preguntaron al Buda, las personas que meditan durante muchos años y que han alcanzado un grado de despertar espiritual o de madurez, ¿experimentan dolor? ¿Sufren? Y el Buda le dijo, por supuesto que sí. Las personas que meditan de muchos años también sienten dolor. Y entonces dijo su interlocutor, ¿cuál es la diferencia con una persona que no ha meditado nunca? Y el Buda le dijo, cuando un meditador de larga data tiene una experiencia dolorosa, física o emocional, es plenamente consciente de que está teniendo una experiencia dolorosa, la reconoce como una experiencia dolorosa y la acepta como una experiencia dolorosa. Y esto es como si recibiera el impacto de una flecha, de un flechazo. ¡Fa! ¡Ay! Esto duele. Es dolor. Sin embargo, cuando una persona no entrenada en meditación experimenta una sensación dolorosa, es como si recibiera un flechazo y después un doble flechazo. Dos flechazos, porque al experimentar la sensación dolorosa inicial empieza a decir, ¡ay! Pobre de mí, cuánto me duele. Soy el único que sufro. Nadie sufre tanto como yo. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho de malo? ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Será que me lo merezco? Y toda esa rumiación mental y elaboración mental hace que el dolor se multiplique exponencialmente. Si gracias a la atención plena y a la conciencia plena podemos prescindir de esa rumiación mental, nos resulta mucho más fácil integrar y aceptar la parte física, el dolor puramente físico. Y esto no es una teoría que lo diga yo, sino es algo que se está practicando en hospitales, se está practicando en consultas clínicas, la aplicación del mindfulness para casos de dolor crónico con excelentes resultados. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Muchas gracias, maestro, por sus enseñanzas. Tengo una duda a propósito de esta propuesta. ¿Puede hablar un poco más fuerte, por favor? Tengo una duda a propósito de esta propuesta, ¿y se me escucha? A propósito de esta propuesta del mindfulness, la duda que tengo es que históricamente las psicologías occidentales han utilizado los símbolos o digamos la disciplina espiritual de Oriente, pero a través de este proceso de occidentalización se han terminado por banalizar como sus bases, ¿no? Entonces mi duda es si este abordaje desde la plena conciencia hacia Occidente también implica, por ejemplo, una revolución radical psicológica, un despertar de conciencia, por ejemplo, a propósito del
del abstenerse de matar animales y de una serie de prácticas importantísimas en la disciplina de Oriente, ¿no? Entonces, un poco este tema de la banalización quizás de prácticas orientales que llegan a Occidente, terminan siendo cooptadas por el capitalismo para lidiar con cosas que produce el capitalismo como el estrés y todo esto, pero termina por banalizarse o desacralizarse aquello fundamental, ¿no? Como la esencia. Sí, y yo comprendo lo que dices y tienes toda la razón del mundo en estar preocupado, yo también lo estoy, ¿no? Pero eso no quita que no haya que arriesgarse y avanzar, ¿no? Es como cuando acaba de nacer un recién nacido y uno dice, pues no se va a llegar adulto. Y bueno, no.